Bienvenidos y bienvenidas. Continuamos nuestra instrucción bíblica básica en su formato de discipulado digital. Y en este segundo nivel de esta serie de estudios estamos hablando del amor cristiano, el amor de Dios por nosotros, de nosotros por Dios y particularmente el amor los unos por los otros. Y hoy, continuando aquello de los mandamientos recíprocos que ya vimos anteriormente, vamos a hablar de lo que no debemos hacer. Cómo no deben ser las relaciones en la iglesia. Por supuesto que todo esto parte del verso que ya hemos visto varias veces y que Jesús cita en el Nuevo Testamento, que podemos hallar en Levítico 19:18, donde se dice que ama a tu prójimo como a ti mismo. Recuerden, este es el segundo gran mandamiento. Así que lo que queremos examinar brevemente en este estudio es lo que no debemos practicar. Hay dos formas de uno entender las conductas cristianas, explicando lo que son y cómo son, pero también cómo no son. Particularmente cuando a veces nuestro discernimiento, nuestros ojos no están muy claros al ver nuestros propios defectos en este renglón. Antes de ver una breve lista de estas características que no debemos tener, primero recordemos lo siguiente. Y es que los hermanos a los que fueron dirigidas estas palabras, nuestros hermanos del primer siglo, eran tan humanos como nosotros lo somos hoy. Ellos no eran una raza especial, nosotros tampoco. Estos mandamientos de parte del Señor para nosotros en nuestras relaciones son vigentes. Así que repetimos, ¿cómo no deben ser las relaciones en la iglesia? De la misma manera que propiciar las conductas correctas trae bendición a la iglesia de Cristo, de la misma forma, impedir o no hacer o no comportarnos de estas maneras también traerán bendición. Bendecimos haciendo lo correcto y no haciendo lo incorrecto. Primero, no debemos juzgar. Mucha gente está consciente que la Biblia dice esto, aunque no lo usan muy bien. Porque lo que la Biblia dice, lo que Jesús dice, es lo siguiente. No es que no podamos evaluar la conducta de una persona. Por supuesto que tenemos que hacerlo. Muchas veces estamos obligados a hacerlo para el bienestar de ese hermano o de esa hermana y también de la iglesia en la que nos congregamos. Pero cuando aquí dice que no debemos juzgar, como dice en Romanos capítulo 14 y verso 13, se refiere a juzgar para condenar. ¿Qué significa esto? Que al juzgar la conducta de una persona y encontrarla deficiente o mala, hablamos de ese hermano o hermana como condenado por haber pecado o por haber actuado de esta manera. ¿Cómo más no deben ser nuestras relaciones los unos con los otros? Pues no debemos envanecernos. Los seres humanos somos muy dados a pensar muy positivamente de nosotros, un poco ciegos a ver nuestros defectos y pensarnos superiores a los demás. Primera de Corintios 4:6 dice que nosotros no debemos envanecernos los unos con los otros. No debemos pretender o dar la impresión de que nos consideramos o que somos superiores a otras personas. No debemos irritarnos unos con otros. Como ya hemos dicho tantas veces, es normal que surjan problemas en la comunión cristiana porque somos seres humanos, somos cristianos en construcción. Pero una vez estas ocurren, algo que no debemos hacer es irritarnos, como dice Gálatas 5:26. Irritarnos no ayuda en nada, antes bien empeora la situación. No debemos pagar mal por mal. En Primera de Tesalonicenses 5:15 se afirma que, contrario a lo que la gente muchas veces desea hacer, y confesémoslo a veces nosotros también, el cristiano no debe procurar pagar mal por mal. De hecho, Jesús en el Sermón del Monte nos mandó incluso a amar a nuestros enemigos. No debemos mentirnos unos a otros. El carácter transparente de la verdad en el cristiano es una de esas cualidades primarias, podríamos decir. Somos hijos de un Dios de verdad. Seguimos a Cristo, que es la verdad. Nosotros debemos hablar la verdad.
Porque cuando mentimos, lo que usualmente buscamos es protegernos de la opinión negativa de una persona sobre nosotros, por lo que hemos dicho, lo que hemos hecho, librarnos de algún problema, quizás hasta de las consecuencias de una mala conducta nuestra. No hay justificación para mentir. Debemos hablar la verdad los unos a los otros. Este es uno de los más importantes. La conducta humana en algunos de nuestros países se caracteriza por la murmuración, por hablar mal de otras personas sin que estas personas estén presentes. El chisme, como le llamamos también, es una enfermedad horrible en el cristiano, horrible en la Iglesia de Cristo. Hace mucho daño. En Santiago 4:11 se nos recuerda que nosotros no debemos murmurar los unos de los otros. Así como en los tiempos de Moisés, la murmuración fue un gran pecado que trajo terribles consecuencias al pueblo de Israel. Nosotros, los creyentes, los que seguimos a Cristo, no debemos hacer esta práctica. Medita y ora. Quizás una de estas áreas que hemos hablado ha tocado tu corazón, has visto que es un área donde particularmente tú tienes dificultad. Preséntaselo al Señor. Ora, pide la ayuda del Espíritu Santo. Él quiere ayudarte. A fin de cuentas, Él quiere que seas como es Jesucristo.